Son ya 5 los libros aparecidos y traducidos a más de 30 lenguas. Y las aventuras del capitán español de los tercios de Flandes han seducido a millones de lectores en todo el mundo, demostrando que la historia es también un relato fascinante. Un lector joven me escribió una carta hace tiempo diciéndome: señor Pérez Reverte, usted no sabe, pero yo sí lo sé, que Alatriste posó para Velázquez en un cuadro que es el Marte de Velázquez. Ese es Alatriste. Yo no lo había pensado jamás. Me fui al Museo del Prado y me di cuenta que sí, era la cara de Alatriste, el bigote, el aspecto, la edad, el momento, además Marte. Marte, el soldado, ¿no? Maduro. Entonces me di cuenta de que ese lector se había dado cuenta de lo que yo no sabía. El plano de Tejera nos acerca al Madrid del siglo XVII, que aún sigue en pie. Lugares como la Plaza de la Paja, donde antes vivió la nobleza medieval y tuvo su palacio Isabel la Católica, y en el que se realizaba el registro de aguas. La Plaza de la Villa, con la Casa de los Lujanes y el entramado de calles tortuosas a su espalda, parece anclada en la época. El tiempo ha cambiado de lugar algunos elementos, como la estatua de Diana, que remataba la fuente pública de Puerta Cerrada, y hoy adorna la fuente de la Cruz Verde. En la Plaza de Ramales, un monolito recuerda que aquí estuvo la iglesia de San Juan, donde descansaron los restos de Velázquez, que sería destruida en el siglo XIX, durante la invasión napoleónica. En la Plaza de Oriente, presidida por la estatua ecuestre de Felipe IV, se levantaba el Alcázar, la residencia real de los Austrias. La estatua, inspirada en los retratos de Velázquez y construida en Italia, tuvo que ser vaciada por sugerencia del físico italiano Galileo Galilei para solventar sus problemas de equilibrio. El clero también ejerció un importante mecenazgo, encargando a los artistas la renovación y decoración de sus edificios. Iglesias como esta de San Antonio de los Alemanes, adornada por Lucas Jordán, se llenan de frescos y retablos abigarrados, que hoy son admirados como joyas del barroco. El poder de la Iglesia era inmenso, inmenso. El confesor del rey mandaba más que un ministro. Una de las formas que tenía la Iglesia de demostrar que su poder no era de este mundo era que no reconocían en sus recintos la autoridad real. Entonces, cuando un delincuente mataba a alguien o cuando tenía un problema, te metías en la Iglesia, te acogías a sagrado, te refugiabas en la Iglesia. Y se daba el caso paradójico de que en la Iglesia de San Ginés de Madrid los bravos, la gentuza, los delincuentes vivían allí. En San Ginés, en el callejón de San Ginés, el Código donde está la chocolatería, y ahí iban los tíos, salían por la noche y a pasear, a ver a sus chicas y tal, a la URA, a la justicia, todo el mundo se metía para adentro otra vez, ¿no? Entonces, bueno, era un mundo fascinante, ¿no? Y peligrosísimo, ¿no? ¿Cuánto me place veros pelear, capitán? En las calles oscuras, sin empedrado, entre tabernas y posadas, se podía escuchar tras cualquier esquina el entrechocar de las espadas durante algún duelo. Los atentados al honor o la dignidad se producían por las cuestiones más nimias y se resolvían por la ley del acero. Vino a salvarme, como en muchas otras cosas, Vigo, que me dijo que trajéramos para hacer las peleas de espadas a Bob Anderson, el gran maestro de espadas mundial, y que empezó con Errol Flynn, Guerra de las Galaxias, ¿sabes? Barry Lyndon, en fin, todo tipo de cosas. Y entonces, bueno, él fue el que diseñó las peleas, muy de acuerdo con la esgrima española, porque era una pelea muy rápida y muy brutal y muy a matar o a herir al contrario. Bueno, yo tenía, por haber hecho El Señor de los Anillos, con Bob Anderson también, que era maestro de espadas para nosotros en esa trilogía, yo tenía experiencia en manejar espadas, pero eran espadas diferentes. La espada y daga es una cosa que ese tipo de lucha no se ha visto. Ha sido muy valioso para Thanos, para todos nosotros, porque se le ha dejado hacer las peleas, construirlas como a lo mejor eran entonces. En la sociedad del siglo XVII, la espada era un elemento más del vestuario, y al portador del arma se le suponía cierta categoría social.
Es una espada larga, básicamente porque se utilizaba para la defensa personal. Esta no es un arma de guerra, era un arma estrictamente civil que se portaba para defenderse en la calle. Esta concretamente es característica porque es una espada de conchas con puentecillos, es típicamente española, con el pomo característico español, también achatado, aplanado, y es la que concretamente lleva el personaje de la Triste en la película. Esta es la daga vizcaína, concretamente es una daga calada, muy bonita, muy aligerada, se usaba en la mano izquierda, se esgrimía poniendo el dedo en el recazo, de forma que con los planos separaban los cortes exteriores y separaban las estocadas interiores con el filo. En la escuela española había algunas setas que tenían nombres pues muy propios del siglo de oro, por ejemplo, pues la irremediable, la enarcada, la engavilanada. Esta en concreto se llamaba engavilanada. Consistía en una acción en que se utilizaba el gavilán inferior para sujetar la espada del contrario. Entonces, cuando él me tira la estocada al pecho, levanto, trabo con el gavilán y a continuación, sujetando, le hiero a él. Mucho acero es para derrocharlo tan de mañana, don Francisco. De Quevedo conocemos su aspecto de poeta, ¿no? Pero hay un aspecto que es menos conocido, pero también está documentado, y es que era un magnífico espadachín. La anécdota me parece que es que el gran maestro de espadas de la época, que enseñaba a batirse y tal, llegó Quevedo y le pegó un palizón con la espada tremenda. El gran maestro de esgrima española de la época era don Luis Pacheco de Narváez, profesor de Felipe IV, escritor de 11 tratados sobre el uso de la espada y enconado enemigo de Quevedo. Pacheco hablaba de la esgrima de recta, compás y círculos y matemática y aritmética y geometría, y Quevedo hablaba de la esgrima instintiva del espadachín, lúcido, con buen ojo y buena mano. Ahora sois partidario de Olivares. Vamos, don Francisco. Nos conocemos desde hace demasiado tiempo. El enemigo de Quevedo es el mismo. Y las cosas que le recrimina al rey Quevedo en el memorial contra el conde duque Olivares, que le colocó debajo de la servilleta al rey mientras comía, es un acto terrorista de la palabra tan grande y tan arriesgado como la vida de la Triste. Diré lo que es justo y le pido al cielo que así me suceda cual fuere mi celo. Ministro tenéis de sangre y valor, que solo pretende que reinéis, señor. He allá, Felipe IV, que en el mundo eres famoso. Abre el pecho generoso, danos de tu sangre un parto. De quien nunca se vio harto del pan que le quita al pobre. De quien ha bajado el cobre, de quien tu reino ha vendido y venderá el mismo Dios. Líbranos. Líbranos, Señor, de todo mal. Amén. 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 En unas manzanas de casas, en pocas calles, vivía la mayor concentración de talento literario que hubo jamás en el mundo, no solamente en España. En 4 calles, juntos vecinos, vivían Lope, Calderón, Cervantes, Quevedo, Góngora, Ruiz de Alarcón y tantos otros. Entonces nunca jamás hubo tanto genio junto, ¿no? Se odiaban, por supuesto, eran españoles, se odiaban a muerte, se puteaban, se denunciaban, Quevedo compró la casa para echar a Góngora, Góngora mandaba anónimos denunciando a Quevedo, bueno, todo era así, ¿no? En la calle de Cervantes, entonces llamada de Francos, se encuentra el Museo de Lope de Vega, en la que fue su casa. A pocos metros, en el convento de las Trinitarias, se dio sepultura a Cervantes. El autor del Quijote vivió en la calle que hoy lleva su nombre, muy cerca de Lope, en un edificio que tenía su entrada por la calle del León. Pero cuando uno se mete por allí, se para y se toma una cerveza y dice, aquí enfrente, delante de este convento pasaba Cervantes y Lope, y por aquí lo llevaron. El museo lo lleva uno, ¿no? Eso es lo bueno que tienen los libros, ¿no? La cultura en realidad es eso. La cultura no es otra cosa que amolar el mundo con los libros que has leído.
En sus obras, los autores